Muchas gracias. Bueno, cambio de tema. El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tiene una idea que es expatriar familias de otros países, argentinas, para que lleven sus dineros, lleven sus consumos y eventualmente sus inversiones a ese país. Piensen 100.000 argentinos que pudieran vivir ahí. ¿Qué pasaría si de la Argentina se van 100.000 argentinos que aportan más que el resto, que gastan más que el resto y que producen más que el resto? Vamos a tratar de entender esta realidad con el tributarista Andrés Mal. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes. Del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Bueno, esta especie de utopía o de distopía eventualmente podría ser para Argentina, de que 100.000 argentinos ciudadanos productivos, bien posicionados en la pirámide de ingresos y económicos, se van, residen en Uruguay y empiezan a tributar allí. ¿Cómo es esto? Efectivamente, bueno, hay un comentario, ¿no?, que se escuchó de Luis Lacalle Pou, que él quiere de alguna manera favorecer la inmigración a Uruguay de familias acaudaladas, tanto de Argentina como de otros países. Recientemente también salió el próximo ministro de Turismo a hablar, a desmentir un poco ese comentario, porque bueno, esto genera un poco distorsiones entre los distintos países por medidas fiscales que se llaman nocivas. Cuando un país grava con muchísimo menos impuestos que otros, se generan, hay veces, estas corrientes migratorias. Es decir, que los países compiten entre sí por atributos como las reglas y los requisitos de tributación. Sí, hoy no existen reglas fiscales uniformes en todo el mundo. Cada país tiene la posibilidad de fijar determinadas reglas impositivas en cuanto a la tasa de impuesto a las ganancias, en cuanto a si hay impuesto al patrimonio o no. Hay determinadas reglas que se fijan por determinados organismos, como por ejemplo la OCDE o las Naciones Unidas, en donde se establecen determinados parámetros, y en la medida que un país cumpla con esos parámetros o no, va a estar bien calificado dentro de las escalas que ellos fijan. Por ejemplo, la ilegalidad de los fondos que se invierten en un paraíso fiscal. Exactamente, los paraísos fiscales, justamente en donde no ponen impuestos a las ganancias o al patrimonio, generalmente esos países terminan siendo calificados como de nula o baja tributación o como paraísos fiscales, con consecuencias para todo aquel que tenga que hacer algún intercambio con ese país. Claro. Pero como castigándolo de alguna manera. Una práctica comercial internacional o tributaria internacional indebida sería esto. Efectivamente, eso es lo que sucede con esos países donde no tienen tasas impositivas de acuerdo a los márgenes, o sea, aceptados. Entonces, bueno, se los califica en estas listas negras de países, y termina siendo más difícil operar un país que está con todas las cosas en reglas contra un país que está en esta lista de paraísos fiscales. El beneficio tributario de mudarte a un paraíso fiscal o de poner tus fondos en un paraíso fiscal está compensado por los perjuicios de cómo te restringe a la hora de comerciar o de invertir en otras naciones por provenir precisamente de ese paraíso fiscal. Claro, claro. Ahora, Andrés, en este caso, imaginemos que esta medida, esta idea que ha planteado el presidente electo Lacalle Pou se concreta y los beneficios en términos de tributación, de requisitos para instalarse como residente, de beneficios a obtener como residentes argentinos en Uruguay, empiezan a atentar a las poblaciones de ingresos más altos. ¿Cómo impactaría en la Argentina? Bueno, tendría un impacto bastante importante en Argentina, porque es la potencialidad de Argentina de, en primer lugar, va a perder contribuyentes que pagan impuesto al patrimonio y seguramente contribuyentes que deben tener negocios acá en Argentina, que probablemente, si se mudan a otro país, como por ejemplo Uruguay, trasladarían seguramente sus negocios al país vecino o a donde se vayan a mudar. Entonces esto tiene diversas consecuencias. En primer lugar, es el impuesto al patrimonio que se deja pagar en el país. En segundo lugar, ¿Cuánto representa hoy en el armado, en el esquema tributario, el impuesto al patrimonio? El impuesto al patrimonio, con relación a la recaudación del 2019, representaba un 0,60% de la recaudación total, un 0,60 y algo de la recaudación total. ¿No parece significativo o lo es? Que no es nada significativo. Ahora, con el aumento de la tasa de bienes personales que pasa al 1,25%, por ahí pueda tener una participación del 2%, 3% aproximadamente, pero sigue siendo un porcentaje bajo sobre el total de la recaudación. Ahora, estos 100.000 argentinos adinerados de la punta de la pirámide social y económica,
¿cuánto aportan, en cuánto benefician al país en términos distributivos con sus impuestos? Claro. Si pensamos solo en impuestos por ahora. Claro, bueno, en principio hay que decir que estos contribuyentes no solo aportan con el impuesto al patrimonio, Claro. que decimos que es un porcentaje bajo, pero seguramente estos contribuyentes también tienen sus empresas instaladas en el país, que se mudarían a un país extranjero, que dejarían de contratar seguramente personal en la Argentina y pasarían a contratar personal en Uruguay, por ejemplo. Entonces tiene un efecto en cascada que va repercutiendo en muchos aspectos de la recaudación impositiva Claro. de la Argentina, porque es menos empresas que están en el país, menos empleados, menos cargas sociales, menos consumo, que tiende a incidir claramente IVA, en menos ejemplo. consumos, porque tenemos menos menos empleados, menos posibilidad de gastar esa gente. Consumos de argentinos con mucho poder adquisitivo que hacen consumos caros y de un 21% que deja de ganarse. Exactamente. Es el consumo que va a dejar de hacer este argentino que se muda al exterior, y también, de nuevo, como efecto cascada, siendo que porque acá hay que pensar que acá se está pensando en contribuyentes como personas humanas, Sí. pero también los contribuyentes que se pueden mudar al exterior son contribuyentes personas jurídicas, Claro. empresas que se pueden instalar en Uruguay por tener mayores beneficios en cuanto a la carga impositiva. Claro. Entonces eso es lo mismo, eso también tiende a generar un perjuicio al país, porque deja de generar ingresos del impuesto a las ganancias de esas empresas que hoy pagaban en Argentina. Andrés, siempre se hace estas comparaciones a la hora de analizar cómo aportan los distintos sectores en términos tributarios en los países. Es el 20% más rico aporta tanto. ¿Cómo funciona eso en la Argentina? Sí, acá en la Argentina tendría que pensar un poco cómo es ese esquema, pero siempre está medido que el 20% de contribuyentes con más poder adquisitivo o empresas también con mayores ingresos terminan aportando prácticamente el 70% de la recaudación. Ajá. Entonces, si nosotros perdiésemos a esa población o aparte de esa población, es como que podrías llegar a afectar significativamente en la recaudación del país. Claro. Ahora, esta política, la política de solidaridad y reactivación productiva, la autodenominada política de solidaridad de parte del gobierno actual, ¿está impactando efectivamente en el razonamiento de estos sectores, de este 20% más ricos y con más posibilidades de tributar? Sí, no tiene un impacto tan directo porque, de nuevo, hoy uno seguramente no analice su decisión de vivir en el país o vivir en el exterior solo por el efecto impositivo, pero que claramente es un aspecto más de los cuales juegan a la hora de tomar una decisión. Claro. O sea, si yo en Argentina pago una determinada cantidad de impuestos versus otro país que pago mucho menos, y por ahí las demás ventajas que yo tengo por vivir en Argentina no son demasiado amplias, y por ahí tome esa decisión de irme. No es tan directa la decisión de decir, bueno, si acá me cobran más impuestos, me traslado al exterior. ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones también internas que juegan también en este tipo de cosas. ¿Por qué es tan clave en el caso de la propuesta que se ha conocido por parte del gobierno, del futuro gobierno de Uruguay, la idea de que estos argentinos residan efectivamente en Uruguay? ¿Por qué no pensar que el gobierno le da mejores ventajas a inversiones que llegan o a movimientos de capitales hacia Uruguay? Bueno, en principio Uruguay siempre lo que intenta hacer es captar personas, o sea, que puedan generar negocios en el país, porque eso tiende a generar luego varias consecuencias. Como dijimos, si se instalan personas que son profesionales, personas con capitales que pueden invertir, personas que son creativos, que pueden generar empresas, eso va a repercutir en más empleo en Uruguay, eso va a repercutir en más ingresos de impuestos por cargas sociales en Uruguay, luego eso termina repercutiendo en consumos, o sea, y en impuesto al consumo que va a recaudar Uruguay. Entonces, por eso es que se lo piensa desde esa óptica, ¿no? Porque hay una idea también de que el objetivo inicial sería que, bueno, esto suceda a lo largo de 5 años y que
con la llegada de las familias después llega el patrimonio. Exacto. Hay algo de esto, pero vemos la vida allí y una vez bien instalados, bueno, hago todos mis cambios jurídicos y tributarios. Claro. Por eso Uruguay ya tiene hace varios años, como muchos otros países, tienen un régimen que por 5 años, a la persona que se mudó a Uruguay, por 5 años tiene beneficios impositivos que no tiene que pagar por sus bienes en el exterior y por sus rentas del exterior tampoco paga. Entonces hay un periodo de tiempo en el cual la persona simplemente va a probar si le gusta la vida o no en Uruguay, sin verse afectado por los impuestos, y luego de ese tiempo, en donde ya seguramente Uruguay afianzó determinadas cosas como, bueno, seguridad, como seguridad jurídica y como determinados otros factores, ya la persona se sienta a gusto de quedarse en el país. Última pregunta, Andrés. El hecho de que un país como Argentina, con el cambio de gobierno, esté planteando que los sectores en mejor situación apuesten solidariamente, contribuyan solidariamente, ¿es una oportunidad para un país vecino como Uruguay para encontrar qué puede tentar esos sectores que se sienten demasiado presionados? ¿Funcionan así también las estructuras tributarias? Y muchas veces tiene ese juego. O sea, el hecho de que un país quiera por ahí cargar o aumentar la presión tributaria, muchas veces da a otros países la posibilidad de por ahí aprovechar esos contribuyentes por ahí ya cansados en cuanto al pago de impuestos acá en la Argentina. El contribuyente hay que verlo como una persona que elige de alguna manera en qué fisco puede pagar. Es un consumidor más, yo lo veo así. Obviamente no tiene... Si vive en Argentina tiene que pagar todos sus impuestos, no tiene posibilidad de no pagarlos, pero por ahí después de un determinado tiempo ese consumidor puede elegir en qué fisco instalarse para vivir y para pagar sus impuestos. Entonces ahí es donde los países deberían de tener una visión más a largo plazo. O sea, el aumentar el impuesto hoy no siempre significa una mayor recaudación en el largo plazo. Sobre todo cuando decís que es 20-70, el 20% más rico de la población aporta el 70% de la recaudación tributaria, dedicada a políticas públicas con efectos colaterales, ¿no? Que no se terminan de ver. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.